Y hay muchas veces en que no siento a Dios. Muchas veces yo estoy predicando, no siento a Dios. Mm. Muchas veces yo estoy celebrando la Santa Eucaristía, no siento a Dios. Pero yo opto por creer que Dios está conmigo. Y le dice que el 21 de mayo de 1977 ella se casa. Y ese fue el mismo día que yo fui ordenado sacerdote. Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Como es usual en nuestro canal, tenemos el día de hoy a alguien muy especial que tiene que contarnos un poquito de quién es él, o sea, prácticamente ni tanto, porque seguramente todos lo conocemos. Aquí está el padre Pedro Núñez y va a compartir un momento en este espacio con esta comunidad de un padrecito. Así que presten mucha atención. Padre Pedro, qué gusto, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, por la gracia de Dios, Padre Byron. Y me gusta el nombre que le dan al programa, un padrecito. Sí, qué bueno, porque eso nota cariño y denota al mismo tiempo, pues, como que el exaltar el sacerdocio de Jesucristo en aquellos que nos unimos a Él para servir al pueblo de Dios. Y te felicito a ti, felicito a tu comunidad por la labor que están haciendo y les animo para que sigan adelante, ¿sí? Y a todos ustedes que nos escuchan, pues muchas bendiciones, que Dios nos cuide y que los encamine siempre en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es el camino de Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Amén. Amén, qué gusto, Padre, que iniciemos de esta manera, acerca del sacerdocio, acerca de este regalo, este don sagrado que nos ha dejado el Señor. Padre Amén. Pedro, primera inquietud que tenía, ¿usted es oriundo de? ¿De dónde piensas? Eh, ¿De dónde? A ver, te quizá doy yo tres pienso, oportunidades. yo Ajá. pienso, ¿es hijo de padres estadounidenses, de padres migrantes quizá, o de una parte de Estados Unidos, otra De hispana? padres migrantes, así es. Sí, sí. Soy cubano. Ah, Soy cubano. cubano. Sí, Ujú. soy cubano. Eh, Salí de Cuba cuando tenía 14 años con un hermano más joven que yo, tenía 12 años, y pues nos fuimos a Miami con calidades católicas, a través de calidades católicas, pues los niños o los jovencitos que salían de Cuba sin sus padres los ponían en unos campamentos. Mm. Donde fuimos nosotros se llamaba Matacumbe, que estaba muy cerca de Miami, en los pantanos que hay por esa área, ¿no? Ahí estuvimos un mes y después pues nos enviaron a Nueva Orleans y en Nueva Orleans he vivido prácticamente toda mi vida. Mis Ah, padres salieron 5 años más tarde porque el gobierno les impidió salir junto con nosotros. Salieron 5 años más tarde, tuvieron que ir a España y de España pues venir a Estados Unidos. Así que fue un tiempo muy difícil para nosotros porque éramos adolescentes mm. y estábamos solos sin la guía de nuestros padres. Muy difícil. Pero por Wow. la gracia de Dios, ahí sobrevivimos y benditos a Dios. Sí, pudimos ser hombres, 4 hombres somos, hombres buenos, pienso yo, que realmente pues hemos tratado de servir a la comunidad en las formas que Dios nos ha permitido. Qué bonito. Padre, y Gracias. en ese proceso, ¿usted ya sentía el llamado al sacerdocio o en qué momento se da cuenta de esto? No, padre, no, padre. Yo quería 3 cosas en mi vida. Yo tenía mi futuro muy marcado, ¿verdad? Según yo tenía mi futuro muy marcado. Yo quería casarme, yo quería tener 12 hijos y quería tener mucho dinero. Sí. Pero los caminos de Dios, es decir, ya yo estaba en la universidad comprometido para casarme. Y pues Ah, la muchacha con quien me iba a casar, pues accedía a que tuviéramos 12 hijos y era la voluntad de Dios. Yo en ese tiempo estaba muy lejos de Dios. Yo no, realmente no quería nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque el trauma que experimentamos en Cuba y la salida de Cuba a Estados Unidos
fue muy dura, fue muy dolorosa dejar en nuestra familia sin saber qué iba a pasar con ellos sin saber qué iba a pasar de nosotros. En fin, ¿verdad? Fue un despegar de unas personas que estábamos muy unidos, muy conectados como familia. Y fue muy difícil. Y venir a un país donde tú no entiendes el idioma, y yo creo que tú sabes bien esa experiencia, porque en Alemania me imagino que no hablabas alemán cuando fuiste allá, pero Así. solo por la gracia de Dios que nos da la oportunidad de experimentar nuevas áreas de vida, en nuevos horizontes. Y bueno, pues terminé la universidad y en ese transcurso, cuando estaba en mi último año, yo tuve una conversión muy fuerte a Cristo Jesús, al punto de que yo sentía el deseo, pero muy claramente, de servirle. Y yo trataba de alejar esa idea de mí, ¿verdad? Porque, como te digo, pues yo estuve bastante alejado de Dios por mucho tiempo en mi vida. Yo tenía una violencia muy fuerte dentro de mí. Yo pensaba que nadie era bueno, yo pensaba que la gente era mala, por lo que había experimentado en el transcurso de mi juventud. Y cuando yo tuve ese encuentro con Jesús en la universidad y esa idea de servirle, pues yo trataba de rechazarla. Eh, yo realmente conocía muy poco del sacerdocio, conocía muy poco de la iglesia, tenía muy poca información de teología, prácticamente no conocía nada. Nunca me había interesado, es solamente cuando era niño. Y entonces, pues me sentía como que perdido, confuso, sin saber qué dirección tomar. Entonces, apliqué al seminario mayor eh, pensando que no me iban a aceptar, ¿sí? Y eso pues ya me iba a dejar tranquilo para poder hacer lo que yo quería hacer. Pero Dios tiene un gran sentido del humor. Y el caso es que fui aceptado. Entonces un día le comuniqué a mi futura esposa, pensaba yo, que iba a entrar en el seminario por una semana, ¿sí? Y que iba a comprobar de que eso no era para mí. Ella fue conmigo al seminario. El seminario en Nueva Orleans, la casa de ustedes, es un edificio antiguo, estilo medieval, y con unas columnas grandes y, en fin, todo el ladrillo francés traído de Francia en barco en aquellos tiempos, ¿no? Y yo estoy seguro que yo vi vampiros volar encima del techo del edificio y la luna llena. Entonces ella empieza a llorar y yo la miro y empiezo a llorar también, pero no te preocupes, yo una semana me salgo. Cuando entré en el seminario me asignaron un director espiritual y el director espiritual me dijo, no te vas a hacer justicia ni a ti ni a Dios a no ser que estés aquí por un año. Y yo sentía como que habían tirado un jarro de agua fría por la cabeza, ¿no? Un año, imagínate, en ese lugar que parecía la casa de Drácula, Frankenstein, no sé, algo así. Y no quería dejarle tampoco. Entonces, pero era como casi una obsesión. Yo tenía que probar que eso no era para mí. El caso que en el transcurso de ese tiempo, ella se fue de Nueva Orleans, se fue para Miami. Yo nunca la he visto, por lo menos yo pienso que nunca la he visto a ella. Yo estoy seguro que ella me ha visto a mí, pero yo nunca la he visto a ella. Pero el caso es que yo tuve esa conversión a Cristo Jesús en una capilla católica en la universidad donde yo estudiaba, que se llama Louisiana State University. Y ahí, como que mi primera oración que de verdad salió del corazón, y le dije, Señor, si tú existes, yo te quiero conocer. Y bueno, por lo demás, historia, ¿no? Entré en el seminario, él se fue para Miami. Yo decía, ¿y para qué estoy aquí si yo no puedo hablar en público? Padre, yo no podía hablar en público, todo me temblaba, padre, todo me temblaba. Era como que estaba como un pez fuera de agua, ¿sí? Yo fui el único seminarista en el seminario que nunca predicó en la capilla del seminario. Pues yo sentía que si yo predicaba delante de mis compañeros seminaristas, yo me iba a caer al suelo, pero no de descanso del espíritu, sino que del miedo, ¿sí? Y bueno, pues yo me arreglaba para que ellos predicaran por mí, yo les hacía sus tareas, etcétera. Bueno,
así fue como pasó el tiempo. Y ya cuando iba a ser ordenado sacerdote, pues la madre de mi exnovia y mi mamá fueron muy buenas amigas. Eh, la madre de ella le mandó una carta a mamá sin saber nada de mi ordenación, nada, nada, nada. Y le dice que el 21 de mayo de 1977 ella se casa. Y ese fue el mismo día que yo fui ordenado sacerdote. Yo sentí, ¿verdad? Porque me criticaron mucho de que yo había echado a perder su vida, ¿verdad? Y sobre todo la familia de ella. Pero yo sentí como que ella encontró su camino, su vocación, y yo encontré la mía. Qué bonito. Padre, y donde yo conocí al Señor, la capilla se llama Christ the King, en la universidad, Cristo Rey. Y la iglesia donde me manda a mí ya como sacerdote, en la arquidiócesis de Nueva Orleans, que está separada de donde yo estaba estudiando, se llama también Christ the King, Cristo Rey. Yo sentí que había encontrado su vocación y que Jesús iba a ser mi rey. Eso fue. Wow, wow, qué Eso fue. bonito, qué bonito. Gracias a ti. Yo estaba Gracias. un poco queriendo investigar acerca de una entrevista con el padre Pedro Núñez, también como para saber qué preguntarle, ¿no? Y no encontré un testimonio así, por lo menos yo, ¿no? Así que Sí, qué sí. regalo, por lo menos para mí, padre, poder escuchar esto tan personal y tan maravilloso como Dios ha hecho que dos personas en un momento pensando su futuro juntos, ¿no? Luego Ujú. lleguen a concretizar su propio futuro por caminos diversos y Sí, de una forma tan cristiana, tan católica, ¿no? Y sí. tan admirable, ¿no? Algo que Lo me... importante es, Ujú, perdón, lo ujú, importante es estar abierto a la voluntad de Dios. ¿Y qué significa ujú, estar abierto a la voluntad de Dios? Es decir, mis planes están buenos, pero Él van a ser mejor. mm, Entonces, estar abierto a lo que Él me va guiando. Lo importante es que yo trate de ser una persona de oración, porque si yo trato de ser una persona de oración, aunque me cueste, que el principio sea difícil, aunque me vengan a la mente un montón de ideas diferentes, que si tengo que cocinar, que si tengo que lavar los trastes, que si tengo que hacer esto, lo otro, que si tengo que estudiar, pero decir, no, Señor, este tiempo es tuyo. Mira, para mí la fe es disciplina. Para mí la fe es disciplina. La fe es un don de Dios maravilloso. Sí, una de las tres virtudes te lo das definitivamente. La fe, la esperanza y el amor. Pero la fe es una decisión. Yo he decidido, a pesar de mis altas y bajas, de creer que Dios está conmigo en todo momento. Y hay muchas veces en que no siento a Dios. Muchas veces yo estoy predicando, no siento a Dios. mm, Muchas veces yo estoy celebrando la Santa Eucaristía, no siento a Dios. Pero yo opto por creer que Dios está conmigo. Y como decía San Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Yo todo lo puedo en aquel que me fortalece. qué bonito. San Juan de la Cruz Entonces, decía que justamente en esos momentos cuando menos sensible es Dios, es cuando más gracia está actuando e inclusive, ¿no? Tenemos hasta más mérito, ¿no? Qué bonito, Padre, también. claro, la oración es básica, Mm, ¿sí? El famoso trípode teológico, la oración, el estudio y las obras de misericordia. Si yo realmente logro como que combinar esos tres elementos, yo voy en el buen camino. El pensar que yo puedo ser un buen cristiano, que puedo ser un buen sacerdote sin oración. Tú estabas hablando anteriormente, antes de que comenzáramos a hacer este video, acerca de sacerdotes que celebran la misa y ya no hacen más nada. mm, Y eso a mí me duele profundamente porque yo sé la diferencia de estar sin Dios y estar con Dios. Yo sé la diferencia. Y yo les ruego a todos ustedes, en nombre del Señor Jesús, que tomen tiempo para orar. Y no 5 minutos, 10 minutos. No, es decir, yo creo que lo ideal sería, pues, 2 a 3 horas, sí, diarias. Y cada cual tiene que buscar su tiempo. Mira, me gusta mucho la historia de Santa Teresa de Calcuta. La Madre Teresa un día fue en una misión después de haber orado por la hora que oraban todas las mañanas. Y una hermana dice, Madre, ¿usted no cree que sería mejor si en vez de una hora por la mañana oráramos una media hora para poder así servir mejor a los pobres?
Y la madre se le queda mirando y le dice, desde ahora en adelante no vas a orar 1 hora, vas a orar 2 horas todas las mañanas, porque no podemos darle a los pobres a Dios si nosotros no lo tenemos Mm, primero. ¿Verdad? qué bonito. Sí, así es. Padre, una cosita. Tú das lo que tú tienes. Sí, padre, como usted ha mencionado, la oración es fundamental. A mí cuando a veces los jóvenes me preguntan, padre, estoy diciendo mi vocación, ¿qué me recomienda aquí acá? Yo le digo, mira, te pueden aconsejar muchas cosas y discierne, mira si lo aplicas y todo, ¿no? Pero hay algo que tú nunca, pero nunca puedes dejar y más bien tienes que siempre intensificar y es la oración. A través de eso, tú vas a poder realmente escuchar la voz de Dios, no solamente porque alguien te dice que puedes ser sacerdote, sino porque interiormente Él te va instruyendo, ¿no? Y Amén. esto Amén. es el camino, ¿no? Teresa Dávila decía, Amén. muchos quieren llegar a la verdad y llegar a la vida, pero pocos tienen el camino, decía, ¿no? Y el camino es la oración. Así es, Padre. Así es. Así que muchachos, todos ustedes, ánimo y a tomar tiempo para poner a Jesús como prioridad en sus vidas. Yo sé que todos están muy ocupados, ¿verdad? Incluso los sacerdotes muy ocupados, pero si no dedicamos tiempo a la oración, hay una pata que está coja. Sí, Así de es. nuevo. Padre Así, Pedro, otra curiosidad que tengo a raíz de lo que me ha contado es cómo alguien, un joven que tenía pánico escénico, que tenía esa experiencia de incapacidad para dirigirse a los demás, tiene una carrera en su ministerio, parte de su pastoral, en los medios de comunicación, en los medios ya sea radiales o televisivos, actualmente los nuevos y modernos. ¿Cómo ocurre eso? de nuevo, Dios tiene un gran sentido del humor, mijo. Yo en la universidad estudio periodismo y fue una cosa que yo realmente ni tenía idea qué cosa involucraba estudiar periodismo. Un amigo mío y tu servidor estábamos echando gasolina un día en un carrito que yo tenía que era pues bien chiquitito y estaban dando unos vasos con diferentes nombres de universidades y ya nosotros estamos para graduarnos. Y yo veo que me dan a mí, dice Louisiana State University, que queda en la capital de Luisiana, ¿sí? Como 1 hora y media de Nueva Orleans, algo así. Ya es otra diócesis. Entonces, le digo, ¿qué tal si aplicamos en LSU? Ah, pues vamos a aplicar. ¿Y qué estudiamos? Pues encontramos un catálogo con las diferentes escuelas y ramas de estudio, etc. Y cuando yo abro así, lo que dice es School of Journalism, Escuela de Periodismo. ¿Y qué es esto, hermano? Ah, pues vamos a estudiar, sí, sí. Porque la mayoría de los latinos que estaban en la universidad estudian arquitectura, ingeniería, en fin, veterinaria, todo eso, ¿no? Pero periodismo, era él y yo los únicos, ¿sí? Y bueno, pues al principio, ¿en qué nos metimos? Qué bárbaro. Pues, bendito sea Dios, cursamos, él se graduó primero que yo, eh, y cuando yo me graduó y después me ordeno al sacerdocio, me ordenan. Los 2 primeros años que te dije que estuve en la parroquia de Cristo Rey, me llama el arzobispo de Nueva Orleans y me dice, quiero que comiences un programa para ayudar a los hispanos a través de los medios de comunicación. Yo sé que tú eres periodista, pero yo había estudiado periodismo para escribir, no para estar frente a un micrófono, para estar frente a una cámara. No, 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 no. Yo quería escribir, yo no escribo muy mal, entonces creo que eso me hubiera ayudado. Yo quería trabajar en mercadeo, ir a Wall Street en Nueva York y trabajar allá y demás. Todos mis planes se venían abajo. Yo quiero que tú comiences algo, así me dijo, algo para evangelizar a la comunidad hispana en la arquidiócesis de Nueva Orleans. Y ahí comenzamos, padre. Oh, wow. Yo reuní un grupo de personas
Y bueno, pues escogimos el nombre del ministerio que le pusimos mensaje. Eso fue como comenzamos. Y de ahí, pues, un programita de radio, en la radio local, de media hora. Después fuimos aumentando programas de 5 minutos, programas de 10 minutos, programas de televisión, periódico, revista. Y bueno, pues, un día, ya yo era párroco, y teníamos una celebración, no me acuerdo de cosa era, una misa, y habían varios sacerdotes. Y me dice un sacerdote que era jesuita, me dice, Pedro, yo estaba el otro día escuchando la radio hispana y a mí me impresionó mucho un evangelista que estaba hablando en la radio y me quedé escuchándolo y dije, caramba, ¿verdad? Tiene razón lo que está diciendo, pero me llamó la atención de que empezó a hablar de Eucaristía. Mm. Y yo dije, ¿y cómo es eso? Si es evangélico, ¿cómo está hablando de Eucaristía? Y después Pedro me di cuenta que ese no era evangélico, era católico y ese eras tú. Tú tienes que estar en televisión. Yo, ¿qué? Sí, tú tienes que estar en el WTN. No, pero ok, espera un momentito. No, yo tengo un programita aquí, pero eso es todo. No. Y él era realmente uno de los miembros del Ministerio de Censura eh, Teológica de WTN. Ujú. Entonces, pues, ni modo, dije, bueno, pues si esa es la voluntad de Dios, pues arriba. Y el arzobispo me dio permiso, comenzamos con un programa de media hora, hicimos una serie de 13 programas en Nueva Orleans, llevaron todo un equipo de unos 13 o 15 técnicos en un estudio móvil, ¿sí? Y buscamos un lugar muy bonito en City Park. Si algún día estás por allá, pues más que bienvenido. Ahí Bueno. te tratamos con bombos y platillos. El caso es que de ahí, pues entonces empecé a hacer Radio Católica Mundial, porque escribí un libro que se llama Conozca primero su fe católica, que responde a 500 preguntas sobre la fe. Mm. Y lo hice un tiempo en que perdí la voz y tuve que tener una operación de una cuerda vocal. Yo cuando sudo mucho y no me cambio rápido de camisa, se me pasa una cuerda, no puedo hablar. El médico me dijo, padre, lo tengo que operar. Y le digo, tal vez usted nunca más pueda hablar. Yo dije, doctor, usted sabe mucho, pero yo conozco uno que sabe más que usted. Y dice el médico, Jesucristo, ¿verdad? Sí, padre, sí, Jesucristo. Y bueno, pues bendito sea Dios, puedo hablar. Pero el caso es que en ese tiempo escribo ese libro, Conozca primero su fe católica. Y basado en ese libro, comenzamos un programa de radio que se llama A Solas con Jesús. Y Mm. después programa de televisión que se llama Conozca primero su fe católica. Y hemos estado en televisión y radio con WT, Radio Católica Mundial, alcanzando, Padre, el mundo entero. Estamos hasta en China, Wow. para gloria a Dios. Wow. ¿Sí? En los Emiratos Unidos Árabes, estamos en Europa, en todas partes, en América Latina, en todas partes, en Canadá, en fin, ¿verdad? Y eso es solo providencial, por la gracia de Dios, porque ¿qué iba a imaginarme yo? ¿Verdad? Que un pobrecito sacerdote que temblaba ante 3, 4 personas, que Dios hiciera conmigo lo que él hizo. Yo no puedo decir, esto lo hice yo, para nada, para nada. Qué Dios en bonito. su infinita misericordia lo quiso hacer así, y así es, y ya me retiré como sacerdote, porque en la arquidiócesis donde yo pertenezco, ya entre 73, 74 años, ya tienes que ir al potrero. Sí, sí. Pero sin embargo, yo siento pasión por lo que hago. Entonces, aunque me retiré de la arquidiócesis, pues me pidieron aquí en Birmingham, Alabama, que es donde están los estudios de EWTN, Radio Católica Mundial, si podía venir a ayudar. Aquí estoy, Qué bonito. aquí estoy. Sí, Padre, aquí tengo que estoy. hacerle una confesión. Sí, mijo. Sí. Cuando yo comencé ese canal, esa página también, ese proyecto de evangelización llamado Un Padrecito, Ujú. entonces yo siempre me preguntaba interiormente, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos, ¿no? ¿Cómo puedo llegar con un mensaje para ellos?
Y lo que me vino interiormente es brindarles claridad para su camino de fe, ¿no? Esa era como la emoción más interior, ¿no? Entonces dije, ya que la gente siempre me pregunta y me dice, padre, usted explica y nosotros entendemos. Y por más o menos 3 años me estaban diciendo, haga algo en internet, haga algo. Y yo, no, no, así nomás, así nomás. Hasta que eso fue fuerte, ¿no? Y dije, voy a hacer algo así como respondiendo preguntas, ¿no? Entonces ahí le conocí a usted, porque yo antes no entraba mucho en internet y todo eso, y dije, tengo que inspirarme en algunas personas, ¿no? Y entonces Qué entre bien. unas de ellas, evidentemente yo decía, ¿quién responde preguntas en internet, ¿no? En la televisión. Y ahí le conocí a usted, ¿no? Y desde ahí, siempre que me hacen alguna pregunta y yo tengo cierta duda o quisiera más, eh, saber más del tema, ¿no? Entonces busco en internet alguna pregunta si ya le hicieron a usted. Y si ya se la hicieron a usted, Muchísimas entonces gracias, me siento honrado, mi hijo, de veras que sí, de veras que sí, tomo algunas sí, respuestas pues y las utilizo, ¿no? es Así tan que, necesario porque hay tanta confusión hoy día, ujú, hay tanta ausencia de Dios hoy día, tanta necesidad de Dios hoy día, que no bastan las horas del día para hablar de Dios, para comunicar el mensaje del Señor, para explicar la doctrina de la iglesia fundada por Jesús, que es una sola, ¿verdad? Sobre Pedro y los demás apóstoles. Y es realmente un privilegio. Uno llega a entender que no es el mérito de uno, es el mérito de Dios. Él es el que da la gracia, Él es el que da la sabiduría que Él quiere que tengamos. Y es el que facilita los medios para que podamos alcanzar más y más personas. Y sobre todo en estos tiempos en que hay tantos medios a la disposición, que en vez de usarlos para cosas dañinas, que las podemos usar para levantar la dignidad del ser humano y acercarlo al Señor. Así que ujú. felicidades. Usa todo lo que quieras. Muchas gracias, padre. Bienvenido. Sí, sí, Padre, sí, sí. usted conoció a Madre Angélica, ¿verdad? Sí, cómo no, tuve la oportunidad de conocerla. La primera vez que yo la conozco a ella fue cuando el atentado al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y pues yo me acuerdo del alboroto que hubo en el convento, etcétera. Yo venía con un obispo auxiliar de Nueva Orleans y él venía a hacer unos programas de televisión. Están realmente casi comenzando la televisión en aquel entonces. Y bueno, pues hablamos bastante. A mí me impresionó mucho ella, sobre todo su fe en el Mm, Señor Jesús, en la promesa de que si pedimos con fe, el Señor nos muestra grandes milagros, grandes milagros. mm, Y así ha sido, te bonito. podría contar un montón de cosas. Me Ujú, imagino, me ujú, imagino. Sería sí, solamente como actualmente se ha hablado mucho acerca de ella, por lo menos yo he escuchado, ¿no? Y ujú, hasta algunos, sí, la presentan también con olor de santidad, ¿no? Como se suele sí. decir, ¿no? Entonces, sería también como interesante hablar al respecto, pero sería otro programa, ¿no? Completamente. Claro, tenemos un obispo nuevo aquí en Birmingham y depende ahora del obispo, ¿verdad? Él tiene que estudiar Mm, pues su vida, la vida de Madre Angélica y decidir si realmente pues vale la pena continuar con el proceso ujú, de canonización o no. Y yo creo que está muy a favor de eso, así que dentro de poco tiempo, si Dios permite, pues ya se comenzará todo el proceso y primero Dios, pues un día tendremos a Madre Angélica en los altares, si mm. Dios así lo permite. Ujú. Oh, qué Sería un bonito. gran gozo para nosotros. Sí. Así es. Eh, Padre Pedro, yo tengo recién 5 años y medio de ministerio sacerdotal. Usted, Felicidades, yo tengo 45. eso iba a decir, Estamos casi igual, casi igual. Ay, usted exacto. tiene... ¿Sabes por qué usamos este cuello blanco que es tan fastidioso? ¿Sabes por qué? Sí, Porque... el cuello blanco, fíjate que es redondo, ¿sí? Es redondo porque es como una alianza, ¿sí? Eh, Primero de todo, el blanco es símbolo, no solamente de pureza, es símbolo de victoria. Estamos llamados a proclamar desde nuestras gargantas
que en Cristo Jesús tenemos victoria. Pero es redondo porque es una alianza, la alianza que usan los casados, ¿verdad? Para recordarse que se pertenecen uno al otro. Pues en este caso, que yo le pertenezco al Señor Jesús, y cuando yo me estoy tratando de ir por otro camino, el Señor está ahí, y me lleva a su corazón. Esa es la idea, sí. Sí, así es. Padre Pedro, usted Sí. tiene 9 veces, según matemáticamente calculado, 9 veces más experiencia y, bueno, todo su ministerio también seguramente, sobre todo por los sacramentos en temporalidad, pues más brindados que yo. Tiene, bueno, sencillamente un largo camino. Ya yo tengo un pie en el hoyo, mijito, y tú estás comenzando. Así que a ti te queda mucho tiempo. Y si Dios permite que llegue al cielo, ahí voy a estar orando por ti. Muchas Para gracias. que seas un santo sacerdote para gloria a Dios. Así es. Sí. Padre Pedro, ¿qué me aconsejaría a mí? Decimos en Ecuador un guagua, es decir, como Guagua. un bebé, Ah, ya. un Ok. guagua, ¿no? Ah, ¿Qué me recomendaría a mí así como, digamos, una motivación y a la vez también quizá una advertencia, ¿no? O si quiere sobre todo más, ¿no? tú has sido escogido por Dios. Tú has sido elegido por Dios. A mí yo estuve una vez predicando en Los Ángeles, en un auditorio, un teatro hermosísimo, donde se celebró en una ocasión el certamen de Miss Universo. Mm. Y la persona que fue elegida en Miss Universo fue una puertorriqueña. Y ella no pensaba ganar, pero cuando ella escucha su nombre, fue tanta la emoción que tuvo que se desmayó. Oh, Sí, entonces ella fue elegida, ¿verdad? Por todo ese grupo de personas que le eligieron y pasó por todos esos procesos que tuvo que pasar para ser elegida. Tú has sido elegido para algo mucho más grande, mi hijo. No para ser Mr. Universo, pero para ser un, no solamente un sacerdote del Señor Jesús, pero para un día recibir la corona de la victoria que es el cielo y ver a tanta gente que en una forma u otra tú pudiste ayudar para llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Nunca se te olvide eso. La elección es de Dios, no es tuya. Él te escogió a ti, Él te eligió a ti. ¿Por qué? Porque le dio, perdona esta vulgaridad, le dio su grandísima gana. ¿Mm? Le dio su grandísima gana. No fuiste tú, fue Él. Acuérdate bien de eso. Y la otra cosa, practica lo que tú predicas. Porque podemos predicar mucho, pero si nosotros no estamos convencidos de que predicamos, la gente se da cuenta. Si no estamos siendo transparentes. muchísimas gracias, Padre. En verdad que lo tendré muy, muy presente. Y seguramente Por sus favor. palabras harán eco en momentos muy oportunos. No Oh, eres, muchas ya gracias. tú no eres tuyo, no es decir, como dice San Pablo, has sido comprado a un gran precio, pero no Mm. solamente para tu salvación, sino que para tu, tu dejarte en las manos del Señor, para que Él te utilice. Madre Teresa también tiene esta frase tan hermosa: yo quiero ser un lapicito en tus manos, Señor, para que Mm. tú hagas conmigo lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y esa debe ser como nuestra actitud, no solamente como sacerdotes, pero como cristianos. Señor, obra en mí como tú quieras. Quiero ser ese instrumento en tus manos, Señor. No solamente para mi propia salvación, pero para la salvación del mundo. Y recuérdate, el Señor Jesús comenzó con 12. Ustedes son mucho más de 12. Entonces, si el Señor Jesús pudo con 12, ustedes con el doble de 12, pues van a hacer cosas fabulosamente grandes. Amén. Si dejan ser ese instrumento que Dios quiere que sean para que el mundo conozca a Jesús. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11, para que un día el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios.
Sencillo como Padre, eso. para mí es un honor recibir ese mensaje y realmente lo voy a guardar en mi corazón como la Virgen María. Padre Pedro, como para también ir terminando, yo quisiera hacerle algunas preguntas con, digamos así, con respuestas rápidas, ¿no? Ujú. Al respecto, quizá un poco de lo que usted me ha contado para también conocer el corazón de el padre Pedro Núñez. Es así sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto, padre, en un momento de preocupación y quizá inclusive hasta de estrés, ¿no? ¿Usted a quién recurre? Al suelo, al suelo. Hay que doblar rodillas. Y no queda otra, no queda otra. Es decir, mira, Pedro gritando, Señor, sálvame, Maestro, sálvame, cuando estaba ahogándose en el mar de Galilea. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. No hay otro. Mm, Hay que doblar rodillas. El cielo nunca está tan cerca de la tierra como cuando las rodillas están cimentadas en la tierra, entonces el cielo se hace uno con la tierra. Es decir, oración, 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 sí. así es. Quizá la siguiente pregunta que tengo tendrá la misma respuesta. Le iba a preguntar, o quizá no, le iba a preguntar un lugar al que usted siempre regresaría. Tierra Santa, Tierra Santa. Tierra Mm. Santa. Los Yo he tres, ido ya 18 veces wow. y cada vez que voy es una experiencia nueva. Sí. A ver Eh, si algún día vienes con nosotros. oh, sería para mí un honor muy grande. Podríamos Sí, mirarlo. sí. Oh, sí, qué bonito. Padre, si cabe la pregunta así de, con esa limitación, ¿cuáles serían los tres amores del corazón del padre Pedro Núñez? Wow. El primero definitivamente sería Dios, Jesús. Segundo sería María Santísima. Y tercero sería la iglesia. Mm, Yo amo la iglesia. Con todas sus faltas, con todos sus errores, la amo por dos razones. Primero, porque la estableció el mismo Jesús. Y yo amo a Jesús, por lo tanto tengo que amar la obra maestra de Jesús, que es su iglesia. Y segundo, la amo porque no hay institución que haya durado tanto tiempo en vigencia como la Iglesia Católica. No hay, no existe. mm. Y el Señor Jesús lo ha prometido y la iglesia continuará hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque no es voluntad de hombre, sino que es voluntad de Dios. Así es. Y vendrán sus altas y sus bajas, sus problemas, y parece que la barquita de Pedro se hundió y que Jesús está dormido, ¿no? Mm. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Pero el Señor duerme con ojos bien abiertos y Él está en control. Padre Pedro, mm, ¿qué es lo más quizá difícil que ha experimentado, no concretamente, sino muy generalmente en su ministerio sacerdotal? No tener familia, Mm. no tener familia. ¿Qué es lo que... Es Ujú. decir, para mí ha sido un sacrificio, pero un sacrificio que siento yo lo he hecho con amor. Porque primero que todo, me siento feliz de haber sido escogido por el Señor. Y segundo, me siento feliz porque Él ha sido quien me ha dado la gracia para poderlo realizar. ¿Sí? Yo he sido célibe, mi hijo, por más de 50 años. El ser yo, eso es posible. Así es. Ujú. Padre Sí es Pedro, posible. así es. Padre Pedro, em, si dependiera de usted la salvación de una sola alma, ¿qué estaría dispuesto a hacer? Martirio. Mm. Yo le pido al Señor que me haga mártir. Me da miedo, no me gustaría, ¿verdad?
soy muy cobarde, Mm. pero si es posible, eh, sería mi entrada rápida al cielo. Un poquito egoísta, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, es decir, sería como que la posibilidad de un buen testimonio de vida cristiana. Sí. Y por último, Padre Pedro, ¿cuál es, si cabe también así la pregunta tan limitante, quizá sus tres santos más amigos, más favoritos, se dice también a veces? Ujú. Pues Francisco de Asís, porque comencé el ministerio de servicio a través de o servicio ministerio a través de los medios de comunicación el 4 de octubre de Mm. 1979, cuando llegó por primera vez su santidad Juan Pablo II a Estados Unidos. Ese día comencé yo con el ministerio mensaje, a predicar a través de lo poquito que teníamos en aquel entonces. El segundo o la segunda sería Madre Teresa. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella eh, y me impresionó tremendamente. Sí. Mm. Yo le decía, Madre, ¿y qué es lo que usted ora? ¿Qué es lo que usted le pide a Dios? Ella manejó sus manitas así y digo, Señor, que yo pueda hacer algo hermoso por ti hoy. Y eso como que me quedó grabado, ¿no? Su humildad, pero al mismo tiempo su firmeza. Y la tercera persona que pues está en proceso y espero que algún día pronto. Tengo muchísimos, ¿verdad? Santos que puedo nombrar, San Agustín, en fin, ¿verdad? San Tomás de Aquino, pero Madre Angélica. ¿Por qué? Porque la vi, viví la experiencia de su fe y realmente que es una persona digna de imitar. Sí. Qué bonito. Padre Pedro, muchísimas gracias por este compartir. Cada una de sus palabras han sido para mí y seguramente para todos los que nos escuchan oro espiritual. Sobre todo, le comparto esta primera impresión que tengo de este encuentro con usted, es esta confianza tan grande por la oración. Y en eso yo me identifico con usted muchísimo y le doy las gracias por ese testimonio espiritual tan sencillo y a la vez tan potente a través de toda su vida, ¿no? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y también por haber dispuesto así su tiempo. Seguramente por las situaciones a veces uno no tiene, pero usted ha sacado ese tiempito para esto, así que también muy agradecido y también a la persona que se estuvo comunicando conmigo, que me facilitó esto, Marcela ¿no? Hasbun, que es como mi asistente, es como una hija para mí porque la quiero muchísimo, la admiro muchísimo y es una de mis productoras de televisión. Y Mm. también, pues, de radio, ayuda muchísimo con la radio. Así que espero, Padre, que no sea la última vez que nos veamos. Cuenta con mis oraciones, que Dios te Muchas bendiga gracias. siempre y que seamos una luz en medio de este mundo lleno de oscuridad para que tu luz refleje la luz que es Jesús y muchas personas eh, vengan a los pies del Señor. Que Dios te bendiga, ánimo y felicidades. Y para todos ¿Podría? ustedes que nos están escuchando, pues un abrazo bien grande a través de la distancia y que el Señor te bendiga hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan Amén. con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta la próxima. Hasta pronto.